presencia firme, hoy levántate. Como guerrera debes de vencer, porque todos los demonios van a caer. Revestidos del poder de Dios, coge tu arma y ponte en posición, lucharé. Dios, muchísimas gracias por poder estar entre vosotros, en la presencia del Señor y ofreciendo un culto más a su nombre. Amén. Creo que es una buena cosa para hacer, ¿no? Creo que esto de ofrendar cultos al Señor siempre va a ser algo a lo que debiéramos estar dispuestos. Es por eso que será difícil que mi persona deje pasar una oportunidad en la que podamos estar ofrendando culto al Señor, y sobre todo si en mitad de ese culto se me da el privilegio recubierto de responsabilidad de tener que compartir la palabra del Señor. Amén. Creo que es la primera vez que estoy entre vosotros. Ya me dijo Ramón, que nos conocemos de hace muchísimo tiempo, a él y a su compañera. Éramos más jóvenes, yo tenía más pelo, él tenía menos kilos.
Y fueron hace muchos años que nos conocimos, y ya me comentaba él que es una iglesia nueva, que lleváis apenas 3 o 4 años congregando aquí, así que para mí es un placer el poder estar con vosotros. Voy a ir rápidamente a compartir una palabra del Señor. Viniendo hacia aquí, hacia el local, ya en el coche de Ramón, he recibido una llamada de un pastor al que también me une una larga amistad, y me sacaba él un tema acerca de las Escrituras, y digo, oye, pues mira, este va a ser el tema del que le voy a predicar. Y luego entrando por la puerta, os veo en la parte derecha superior de la puerta de acceso, tenéis puesto ahí un pequeñito cartelito que pone Dunamis. Digo, oye, pues sin duda de esto es de lo que le tengo que predicar yo a esta gente hoy, porque de aquello es de lo que venía hablando con él, 5 minutos antes de entrar aquí, y al llegar ahí a la puerta. Y no es que seamos muy dados a regirnos por esta serie de cosas, pero hoy sí que lo vamos a hacer, y os voy a compartir acerca de esto. Amén. Carta del apóstol San Pablo a la iglesia de los romanos, en el capítulo 1, en el verso 16. Dice así la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Esta es la escueta definición que el apóstol San Pablo hace de algo tan profundo como es el Evangelio. A veces he llegado a pensar que si a San Pablo en un concurso de televisión le hubiesen obligado a definir el Evangelio con una sola palabra, él seguramente hubiese dicho poder. Que podemos definir el Evangelio de muy distintas maneras. Sí, podríamos definir el Evangelio como una buena noticia. Indudablemente sería una definición correcta. Que pudiéramos definir el Evangelio como el hecho que anuncia que Dios se hizo hombre y murió por nosotros, también, y sería una buena definición. Pero si nos tuviésemos que encontrar en un concurso de televisión donde nos obligasen a ceñirnos a la definición del Evangelio en una sola palabra, creo que la mejor palabra sería decir poder. Amén. Evangelio y poder podrían denominarse como dos palabras sinónimas, distinguibles posiblemente, pero inseparables, seguro. No hay evangelio sin poder, y no hay poder verdadero fuera del evangelio. Amén. Es por eso que el apóstol San Pablo, cuando se ve aquí obligado a tener que definir el evangelio de una forma escueta y concisa, dice: el evangelio es poder. Amén. ¿Quieres conocer el verdadero evangelio? Indudablemente vas a tener que conocer el ingrediente del poder. Y no podrás conocer el verdadero poder fuera del marco del evangelio. Distinguibles pero inseparables. Que nadie nos intente extraer de nuestro pensamiento la verdad de que el verdadero evangelio tiene que imprescindiblemente tener poder. ¿Y por qué es tan imprescindible el poder en el evangelio? Aleluya. Si yo tuviese que responder a esa pregunta de una forma escueta también, como que también yo estuviese en un programa de televisión, diría que el poder es tan imprescindible en el evangelio porque el Dios del evangelio es Dios de propósitos. Amén. Y cuando digo que Dios es Dios de propósitos, estoy diciendo que Dios no te salva para salvarte y ya está. Dios te salva para que en el estado de salvación desarrolles una tarea que Él diseñó desde los días de la eternidad. Aleluya.
Pero Dios, que tiene propósitos diseñados para cada uno de aquellos que fueron llamados al estado de salvación, es un Dios que sabe que los propósitos que Él gestó en la eternidad se pueden echar a perder en nuestra temporalidad. Y es por esto que Dios nos da el poder. Sencillamente para que nos faciliten la consecución en el estado temporal en el que vivimos de los propósitos eternos que Él diseñó. Déjenme tomarme unos minutos para explicarles esto. He dicho, junto con Pablo, que el Evangelio es poder. He dicho que no hay evangelio verdadero exento de poder, como que tampoco podremos encontrar el verdadero poder fuera del Evangelio. Evangelio y poder son distinguibles pero inseparables. He hecho una pregunta retórica que después yo he respondido. ¿Por qué el poder es tan imprescindible en el marco del Evangelio? Y he dicho categóricamente, porque Dios es Dios de propósitos. Y cuando yo digo que Dios es un Dios de propósitos, estoy diciendo que Dios no te salvó a ti sencillamente para salvarte. Dios te salvó a ti para que después, en tu estado de salvación, desarrollases una tarea que Él ya diseñó para ti antes de que el mundo fuese. Amén. Tú no habías nacido, no te habías gestado en el vientre de tu madre y tu padre no se habían conocido. El mundo no estaba creado, las estrellas no tachonaban el firmamento, pero ya Dios te conoció. ¡Aleluya! Y no simplemente te conoció, sino que escribió la historia de tu vida según Él la entendía que debía de ser. Amén. Y escribió desde tu cuna hasta tu tumba, con todo lujo de detalles, todo aquello que tenías que hacer. Amén. Es por eso que la palabra del Señor dice en cierto lugar que Él preparó de antemano las buenas obras para que después nosotros viviésemos en ellas. Y este Dios que ha preparado todo, absolutamente todo para ti, que ha diseñado un plan con tu nombre y apellido, este Dios quiere que ese propósito divinamente diseñado en la eternidad se cumpla escrupulosamente en el periodo de tu temporalidad. Pero sabe Dios que hay un riesgo, y es que los propósitos divinos gestados en la eternidad se pueden romper en las manos humanas en mitad de su temporalidad. Aleluya. Aleluya. Es difícil comprender esto. Es difícil comprender que un Dios omnipotente y soberano pueda tener propósitos que se le rompen. Mire, que yo tenga sueños que no vea hecho realidad es comprensible. Yo puedo querer un 4x4 que de hecho lo quiere, con unas ruedas de estas dimensiones, pero mi sueño no se materializa. ¿Saben por qué? Porque me falta poder adquisitivo. Es un sueño no realizable por falta de poder. Pero que Dios omnipotente tenga un sueño y se le rompa, eso es más difícil de comprender. Aleluya. Primera carta del apóstol San Pablo a su hijo Timoteo, capítulo 2, verso 4. El apóstol San Pablo, inspirado por Dios, nos desvela el secreto más grande que hay en el corazón de Dios, el sueño más grande que Dios ha gestado. Dice en ese texto que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y se salven. Aleluya. Pero por desgracia ya sabemos que ese sueño no se va a ver hecho realidad, porque no todos los hombres van a venir al conocimiento de la verdad y no todos los hombres se van a salvar, con lo cual Dios tiene un sueño que no se va a ver hecho realidad. Es difícil de comprender, pero es una verdad. Apliquen esa verdad a esto que yo le estoy predicando a él. Dios ha diseñado para ti un propósito particular, personal, intransferible, con tus nombres y apellidos, desde tu cuna hasta tu tumba, con todo lujo de detalles. Pero ¿sabes qué? Ese propósito que Dios diseñó en la eternidad para ti es posible que se eche a perder en tus manos. Pero ¿saben qué? Que aunque existe la posibilidad de que los propósitos divinamente gestados se echen a perder en la temporalidad de los hombres, aunque esa posibilidad existe, Dios no quiere que se dé.
Aleluya. Dios no quiere que fracasemos. Dios quiere que seamos exitosos. Entendiendo la palabra éxito no como sinónimo de ser famoso o tener mucho dinero. Entendiendo la palabra éxito tal como se define en el vocabulario de Dios. Éxito, según el vocabulario de Dios, no es otra cosa que terminar por ser lo que Dios quiere que yo sea y acabar por hacer lo que Dios me mandó para hacer. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahí? Levanten por favor sus manos. Digan amén. Dios tiene un propósito y quiere que ese propósito se haga realidad en ti. Dios no quiere que su propósito se eche a perder en tus manos. Dios quiere que triunfes. Pero como conoce tu debilidad, Dios ha dicho, le voy a dar poder. ¿Para qué? Para que el poder facilite la consecución del propósito. Cariño mío, para esto sirve el poder de Dios. Yo no quiero poder de Dios, Miguel, por el poder de Dios. Yo quiero poder de Dios para invertirlo en el propósito que Dios para mí diseñó. No me interesa el poder. Me interesa cumplir el propósito que Dios me encomendó. Hay quien tan solo quiere el poder por el glamour que el poder tiene. Pero el poder no se debe de anhelar por el glamour que aporta dentro del mundillo cristiano. El poder se ha de anhelar como el reconocimiento de la incapacidad propia para desarrollar el plan que Dios para nosotros diseñó. Volviendo al tema. Dios es Dios de propósitos y sabiendo que existe el riesgo de que sus propósitos divinamente diseñados se echen a perder en las manos de los humanos y no queriendo que esto suceda, Dios ha decidido otorgarnos poder para facilitarnos la consecución del propósito. Por esto es que San Pablo dijo, el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Este es el propósito. Para salvación. De esto os voy a predicar hoy. Del dunamis, del poder, del ingrediente imprescindible del Evangelio que nos permite hacer cualquier cosa, y digo cualquier cosa que Dios nos encomendó para hacer. ¿Cuántos quieren el poder de Dios en sus vidas para desarrollar con éxito la tarea que Dios les encomendó? Levanten sus manos, griten amén, amén. Griten aleluya. Aleluya. Teniendo claro que el poder divino se nos entrega preferentemente para facilitarnos la consecución del propósito, teniendo eso claro, tendré que a continuación hablarles de los 3 canales por medio de los cuales Dios nos puede ministrar poder. Ya saben que Dios es variado. Y en esa variedad de la que Él hace gala, en esa variedad que le es característica a su ser, Él ha decidido podernos ministrar el mismo poder por 3 canales distintos. Con un propósito, que el propósito que Él diseñó para nosotros se lleve a una feliz terminación. ¿Me entendieron? Primer canal por el que Dios puede ministrarnos poder, el canal de la fe. Segundo canal por el que Dios puede ministrarnos poder, los dones. Tercer canal por el que Dios puede ministrarnos poder, bautismo con el Espíritu Santo. De este último es del que les voy a predicar, pero no por ello voy a dejar de hablarles brevemente de los 2 primeros que he citado. Cuando hablo de la fe como canal por el que Dios puede ministrar poder, estoy sencillamente hablando de ese canal que nos capacita para poder alcanzar las medidas de poder que Dios ya nos ha entregado. Todos somos conscientes de que Dios, por las promesas, ya nos entregó medidas de poder. Y lo que ya ha sido entregado no hay que pedirlo, tan solo tomarlo. Lo van a entender rápidamente. El Señor Jesucristo dijo
estas señales seguirán a los que creen. Subrayen eso, a los que creen. Pondrán las manos en los enfermos y sanarán. Llamarán a los demonios de los cuerpos y saldrán de ellos. Tomarán cosas mortíferas y no les dañarán. Ustedes no dirán conmigo que eso es una medida de poder que ya Dios nos entregó. En esa frase, en forma de promesa, Jesús no nos entregó ya una medida de poder para sanidad sobrenatural. No nos entregó una medida de poder para libertar a los cautivos por Satanás. No nos entregó una medida de poder que nos prevenía contra los atentados contra nuestra vida. Ya nos entregó esa medida de poder. Esa no hay que pedirla. ¿Por qué? Porque ya está entregada. Pero ¿qué ha dicho previamente en la frase, antes de entregar las 3 medidas de poder? Estas señales seguirán a los que creen, dicho en un lenguaje figurado. El Señor ha tomado esas medidas de poder y las ha puesto ¿en qué? En la estantería de la fe. Tan solo hay que ir allí y tomarlas, si te lo crees. Ahora bien, ¿qué hace falta para acceder al poder de Dios por este primer canal? Madurez en la fe. Para acceder al poder de Dios en este canal no hace falta una fe vulgar, hace falta una fe madura. Solo los que tienen fe madura pueden acceder a la estantería donde están las medidas de poder que Dios prometió. Entiéndanlo con esta ilustración que fue verídica. Un evangelista de talla internacional, 50 años de largo ministerio, llegando al final de su ministerio y siendo anciano, le hace una entrevista una periodista. Y aquella joven le dice al evangelista de carácter internacional: usted, por medio del don de sanidades, ha hecho innumerables sanidades sobrenaturales. El evangelista respondió, creando confusión en la chica que lo entrevistaba, y le dijo: yo no tengo don de sanidades. La chica se quedó sorprendida y le dijo: ¿Y este ministerio que usted tiene de 50 años, jalonado de un sinfín de sanidades, de dónde surgieron? Y dijo sencillamente: de la fe. No tengo don de sanidades, no he sido receptor de ese don jamás. Sencillamente me creí lo que dijo el Señor: pondréis las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Aleluya. Por lo tanto, para acceder al poder de Dios en el primer canal, no simplemente hace falta una fe vulgar, y no digo vulgar en un sentido menospreciativo, sino que hace falta una fe madura. Amén. Segundo canal de impartición de poder, don. ¿Qué es un don? Un don es una habilidad que Dios nos regaló para facilitarnos la consecución de una tarea. Los dones vienen ya en el paquete del regalo de la salvación. Quiero decir que cuando yo recibí al Señor como Salvador, cuando confesé mis pecados, cuando me arrepentí de ellos, y cuando dije: Jesús es Dios hecho carne, que en el Calvario pagó la deuda de mi pecado, cuando yo hice eso, el Espíritu de Dios vino a morar en mí y me constituyó templo del Espíritu Santo y me dio la autoridad de ser llamado Hijo de Dios. Ese regalo de salvación llevaba otro regalo dentro, y el regalo que ese regalo llevaba era que Dios, en el paquete de la salvación, me dio un don, o dos, o tres, una habilidad. ¿Para qué? Para desarrollar la tarea que después yo descubriría que Él me encomendó. ¿Saben por qué sé yo que soy predicador? Porque Dios me dio la habilidad de comunicar una idea de forma comprensible. Eso me lo entregó Dios el día que me salvó. Aleluya. Por lo tanto, el don también es un canal de acceso al poder de Dios. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, don de hacer milagros, don de profecía, don de interpretación de lenguas, don de lenguas.
¿Se acuerdan? Todos ellos son canales por los que Dios imparte poder, habilidades que Dios nos entregó a cada uno de nosotros para facilitarnos la realización de la tarea que nos encomendó. Tengo que abrir un paréntesis aquí, después vuelvo al tema. Tengo que decirles a estas alturas que todos ustedes que recibieron a Jesús como Salvador, todos ustedes que son miembros del cuerpo místico de Cristo, todos ustedes que son piedras vivas del templo donde mora el Espíritu Santo, todos ustedes que ya están salvos, junto con la salvación recibieron una capacitación especial de Dios para realizar una tarea. Porque Dios no les salvó sencillamente para quedarles salvos. Dios les salvó para que en el estado de salvación realizasen una tarea que extendiese el Evangelio y le diese la gloria a Dios. ¿Cuántos entendieron eso? Ahora bien, Dios les dio dones, Dios les dio habilidades. ¿Para qué? Para que las usasen. ¿A fin de qué? De que la tarea se completase. Pero, ¿qué hace falta para que el don fluya? Si para que la fe alcance la promesa hace falta madurez en la misma, para que el don fluya hace falta fidelidad en el carácter. Mirad, el don es un regalo, pero el regalo no fluye si la vasija no crece. Lo voy a decir de otra manera. Cuando Dios te regaló el don que te haya regalado, el don que Dios puso en ti ni mengua ni crece. El don te lo dio Dios en la medida completa. El que tiene que crecer eres tú como vasija para que el don fluya en su plena totalidad. Ahora bien, hablar de que tú tienes que crecer es sinónimo de hablar de que tú tienes que madurar. Hablar de crecimiento es hablar de madurez. ¿Y hablar de madurez qué es? Hablar de fidelidad. Solo los fieles crecen. Hay algunos que se creen que nada más que crecen los que leen. No. Hay otros que creen que nada más que crecen los que oran. No. Porque hay quien de la lectura y de la oración ha hecho un Dios. Estoy diciendo con esto que no hay que orar ni leer. No. Yo oro y leo y les recomiendo que lo hagan. Lo que estoy diciendo que es la fidelidad. ¿A qué? A la palabra del Señor. Amén. Cuando uno vive fiel al mandamiento del Señor, entonces en uno se va produciendo el crecimiento que Dios da. Y para que el don, que es perfecto cuando te lo entregó Dios, pueda fluir en su máxima totalidad, hará falta que tú, que eres la vasija, tengas fidelidad. En la medida de tu fidelidad, en esa misma medida, el don fluirá. ¡Aleluya! ¡Oh! Gloria a Dios. He visto a hombres. Me voy a meter con los ministerios, ¿no? Venga ya. Me meto conmigo mismo, ¿no? Toda la vida metiéndolo con las ovejas. He visto a ministros carnales en sus actitudes normales que cuando suben al púlpito son tan buenos que te den ganas de decirle no te bajes nunca del púlpito cuando están en el púlpito. Y son tan malos cuando están sentados le dicen no te se ocurra nunca subir. Y me he hecho a veces la pregunta, Miguel, he dicho, ¿cómo es posible que yo le conozco que es carnal en su forma de caminar y después en el púlpito fluya como fluye? Sencillamente porque el don que Dios le dio para realizar la tarea está fluyendo pero en un mínimo por ciento. Y he dicho, pobre ignorante, es la punta del iceberg lo único que está viendo. Si fuese fiel, lo que fluiría en él. Quiero decir con esto que de igual manera que para acceder al poder de Dios por el canal de la fe hace falta una fe madura, así también para acceder al poder de Dios por el canal del don hace falta fidelidad en el carácter. Amén. Ahora bien, si no tenemos ni madurez en la fe ni fidelidad en el carácter, ¿de dónde vamos a extraer el poder de Dios que nos es necesario para cumplir la tarea que Dios nos encomendó? Porque a fuerza de ser sinceros, en este tiempo que estamos viviendo, sálvese el que pueda, estamos ausentes de madurez en la fe y mucho más ausentes en fidelidad en el carácter. No tenemos madurez en la fe, por eso no podemos ir a la estantería de las promesas de Dios. No tenemos fidelidad en el carácter, por eso no fluyen plenamente los dones de Dios en nosotros. Pero tengo una buena noticia. Dios, que es misericordioso,
entre comillas, se inventó otro canal de impartición de poder. Dios dijo, para los que no tengan madurez en la fe, para los que no tengan fidelidad en el carácter, he aquí otro canal de impartición de poder: el bautismo con el Espíritu Santo. ¿No tienes mucha madurez en la fe? ¿No tienes mucha fidelidad en el carácter? Tranquilo, no te pongas todavía a llorar. Hay una oportunidad para ti. Dios te puede impartir poder por medio del bautismo con el Espíritu Santo. Y los que hasta aquí me estén entendiendo, levanten sus manos, digan amén. A diferencia del canal de poder por la fe y del canal de poder por el don, el canal de poder por la investidura de poder con el Espíritu Santo es un canal que no demanda ni fidelidad en el carácter como el don, ni madurez en la fe como el de la fe. Demanda pedir creyendo. Quédense con eso porque hablaremos de esto al final del mensaje. Pero para ir resumiendo lo que hasta aquí les he predicado, y para que se sientan identificados con lo que les voy a predicar. Miren, para ilustrar lo que hasta aquí les he predicado, María Magdalena, María Virgen y Pedro, los tres perdieron lo mismo: al Señor Jesús. María Magdalena lo pierde cuando en el domingo de resurrección va al sepulcro y no está. María Virgen lo pierde cuando, teniendo 12 años al niño, se le olvidan en Jerusalén. María se piensa que va con José, José se piensa que va con María, unos por otros y la casa por barrer. Y Pedro pierde al Señor cuando, impulsado por la noticia de la Magdalena de que el Señor no estaba, ha corrido al sepulcro y se ha encontrado que era verdad: el sepulcro estaba vacío, el Señor se había perdido. Los tres han perdido lo mismo, pero cada uno reacciona de distinta manera. ¿Cómo reacciona Pedro cuando pierde al Señor? Dice la Escritura que ha entrado dentro del sepulcro, que ha visto los lienzos, que ha visto el sudario, y que después de esto tranquilamente se ha dado media vuelta y se ha ido al aposento alto. Ha perdido al Señor, pero su reacción ha sido una reacción de fe. Ha dicho: si no está es porque es verdad lo que nos dijo, ha resucitado. Tranquilo, vamos al aposento alto, ya vendrá. ¿Cómo ha reaccionado María Virgen cuando perdió al niño Jesús? 3 días junto con su esposo, sin dormir, 72 horas de vigilia continuada. Su reacción la podíamos afiliar a la fidelidad. Ha perseverado fielmente ¿hasta qué? Hasta que ha encontrado lo que ha perdido. Pero ¿cómo reacciona María Magdalena? María Magdalena no tiene la fe de Pedro, por eso no se va tranquila al aposento alto, porque solo la fe da tranquilidad. Amén. Pero tampoco tiene la vitalidad de fidelidad de María Virgen, porque no ha sido capaz de ir a buscarlo. Ella no tiene ni madurez en la fe, ni fidelidad en el carácter. ¿Y qué ha hecho? Se ha sentado a llorar. Y viendo Jesús que no tiene ni fe para esperar, ni fidelidad para salir a buscar, ha dicho: ya que tú no me esperas, ni tampoco me buscas, vengo yo a encontrarte. Yo me identifico con María Magdalena. Porque ni me veo con fidelidad en el carácter para ir a buscarlo, ni me veo con madurez en la fe para tranquilamente esperarlo. Pero ¿saben qué he hecho en este tiempo? Me he sentado a llorar, reconociendo mi incapacidad y diciéndole: ven tú a encontrarme. ¿Cuántos quieren el poder del Señor? Levanten sus manos, griten amén. ¿Cuántos quieren el poder del Señor? Levanten sus manos, griten aleluya. Fuerte ese aplauso para el Señor. De este tercer canal les voy a predicar, del bautismo en poder con el Espíritu Santo. Canal de impartición de poder que nos facilitará la consecución del propósito de Dios con cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren terminar su carrera cristiana con la conciencia plena
de haber hecho lo que Dios les mandó hacer y haber sido lo que Dios les dijo que fuesen. Amén. Venga, hay 3 que quieren, el resto... Aleluya. Presten atención. Si realmente ese es su sueño y se ven sin madurez en la fe y sin fidelidad en el carácter, entonces este es el mensaje. Es para ti. Lo primero que tengo que decirte acerca de este tercer canal del bautismo en poder con el Espíritu Santo, lo primero que tengo que decirte es que el bautismo en poder, histórica y bíblicamente, siempre, y subrayo esa palabra, siempre se ha ministrado en los comienzos o en los recomienzos de una obra. Pueden ustedes investigarlo en las páginas de las Sagradas Escrituras o lo pueden investigar ustedes en la historia de la Santísima Iglesia. Tanto en un lugar como en otro van a verificar esto que les estoy diciendo. Siempre que el Señor decidió impartir poder en su pueblo por medio del bautismo con el Espíritu Santo, siempre lo hizo o bien en los comienzos de una obra o bien en los recomienzos de una obra. Todo el mundo sabe que es el comienzo de una obra, es el Génesis. Es cuando algo que no existía empieza a existir. Para hacerlo lúcido en nuestras mentes, hablemos de nuestra misión. Cuando esta misión comenzó hace ahora aproximadamente 50 años, aquello fue un comienzo. ¿Por qué? Porque no existía el movimiento de Dios entre el pueblo gitano en España antes de aquello. Pues bien, los comienzos de esta obra están jalonados de repetidos bautismos en poder. ¿Por qué el Señor comenzó ministrando poder en esta obra por medio de bautismos de poder? Sencillamente porque esta obra no tenía años ni para tener madurez en la fe ni para tener fidelidad en el carácter. ¿Lo entienden? Amén. Sí, Señor. Pero además de los comienzos, dice la Biblia y la historia de la Iglesia, que el bautismo con el Espíritu Santo en poder lo ministra Dios en los recomienzos. Un recomienzo no es otra cosa que un volver a empezar. ¿Por qué? Porque se deterioró aquello que allá habíamos empezado. Aleluya. Un recomienzo es lo que vulgarmente llamamos un avivamiento, Aleluya. que es una palabra más conocida en el argot religioso. Un avivamiento no es otra cosa que dar más intensidad de fuego a la candela que se quedó en ascuas. Todos entendemos de esto, y si no todos, por lo menos algunos. Yo no sé cuántos de aquí habrán pasado una vigilia en el campo alrededor de una candela. Nuestros antepasados la pasaban una tras de otra. Nuestro pueblo es experto en vigilias, no quizás dedicadas al Señor, pero sí en vigilias en los campos alrededor de una hoguera. Si alguno habéis estado alguna vez en el campo en la noche y hacía frío, lo que hemos hecho ha sido hacer una hoguera, y en el comienzo esa hoguera era una hoguera alta, hermosa, que calentaba. ¿Por qué? Porque habíamos puesto mucho combustible en ella. Pero fueron pasando las horas de la madrugada, y a medida que las horas pasaban, el cansancio aparecía. Y cuando el cansancio nos podía, cada uno antes y otro después, se iba a dormir. Y como nos habíamos quedado dormidos, nos habíamos quedado también exentos de manos de obra para seguir echando combustible para que la candela siguiese en su fulgor. Nuestro dormitar provocó que la candela sin combustible empezase a aminorar, y lo que fue un fuego grande del principio se quedó en unas ascuas de madrugada. Pero el frío, provocado por la falta de calor, nos despertó. ¿Y qué hacemos cuando nos despertamos ante el frío de la noche? Nos decimos: chacho, por leña, chacho, a por combustible. Y unos para un lado y otros para otro caen combustible, lo ponen en las ascuas y hacemos todo así. Y el combustible añadido con el soplo hace que la candela vuelva a tomar su vigor. Eso es un avivamiento. Aleluya. Dios ministra el bautismo con el Espíritu Santo en los comienzos o en los recomienzos. Los recomienzos se conocen porque están precedidos del frío,
de la apatía, de la siesta, del dormir, de la inoperancia. ¿Te identificas? Estamos en el momento ideal para un recomienzo. Estamos en el momento ideal para un avivamiento, porque la candela pretérita, la candela de Emiliano, la candela de Jaime, se ha venido apagando hasta pasar de ser una candela grande a ser unas ascuas insignificantes. Eso parece malo, ¿no? Yo le voy a sacar la parte buena. ¡Alégrate! Porque Dios ministra el bautismo con el Espíritu Santo, o bien en los comienzos, o bien ahora en los recomienzos. ¿Cuántos me entendieron? Levanten sus manos, griten ¡amén! Griten aleluya. Dile al que tienes y a la que tienes al lado, estamos en el momento justo de un avivamiento. ¡Aleluya! ¿Saben qué? Que esto, de lo que les estoy predicando, es importante. O quizás sería más correcto decir, es importantísimo. Por tres causas principales. De ellas voy a destacar principalmente dos. El bautismo de poder con el Espíritu Santo que Dios siempre ministró en los comienzos o en los recomienzos de las obras. Ese bautismo de poder con el Espíritu Santo es un punto doctrinal que se repite en los 4 evangelios. Se repite en Mateos, en Marcos, en Lucas y en Juan. En los 4 evangelios se hace alusión al bautismo de poder con el Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, 11, Marcos capítulo 1, verso 8, Lucas capítulo 3, verso 16, Juan capítulo 1, verso 33, sencillamente por mostrarles 4 textos. El hecho de que un evento se dé de forma cuadruplicada en los evangelios, ese hecho ya nos está diciendo esto es importante. Cuando la Escritura menciona un hecho una vez, decimos es importante. Cuando lo menciona 2 veces, decimos es algo más que importante. Cuando lo menciona 3 veces, decimos es importantísimo. Pero cuando lo menciona 4 veces, decimos esto es súper macro importante. 4 veces en los evangelios se narra la muerte de Cristo. 4 veces en los evangelios se narra la resurrección de Cristo. Pues 4 veces en los evangelios se narra lo que es una alusión al bautismo de poder con el Espíritu Santo. La cuádruple repetición es indicación de la importancia de esto que les estoy predicando. Pero no simplemente es importante por la cuádruple repetición, es importante porque el bautismo con poder en el Espíritu Santo es la señal, presten oído, es la señal que distingue al ministerio de Jesús. Capítulo 3, verso 11 del Evangelio según San Mateo. Han llegado la gente religiosa donde está el Bautista bautizando y le han dicho, ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el profeta? Y el Bautista, con la humildad que le caracterizaba, les ha dicho, no soy. Yo en la casa de ese no alcanzo a ser el doulo que agachado le desata la correa del calzado. Y ahora el Bautista hace una contraposición de señales entre su ministerio y el ministerio de su primo. Dice yo, y les da la señal, os bautizo en aguas. Estaba diciendo, esta es la señal que me caracteriza. Yo os bautizo en aguas, por eso me llamáis el Bautista. Pero él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Está contraponiendo la señal que identifica su ministerio con la señal que identificará al ministerio de Jesús. Esto es importante. Es la señal que caracteriza al ministerio del Señor. De hecho, el bautismo en poder lo ministra siempre Jesús. En el Antiguo Testamento, que después hablaremos de ello, lo ministró en su estado de preexistencia y a partir del Nuevo Testamento lo está ministrando en su estado de glorificación. Y los que estén entendiendo eso, levanten sus manos, griten amén. Amén. Por lo tanto, tengo que decirles
que de lo que les voy a predicar, porque a partir de ahora voy a empezar a predicarles, de lo que les voy a predicar es doctrina de suma importancia. Es una doctrina nacida de la cruz, tanto como la justificación, como la regeneración, como la santificación, como la glorificación. Esto es doctrina de Dios. ¿Están de acuerdo ustedes conmigo? Levanten por favor la mano para testificarlo. Digan amén. ¿Saben por qué subrayo tanto que esto es doctrina de Dios? Porque con el paso del tiempo nos hemos olvidado de mirar atrás. Y cuando uno deja de mirar atrás, pierde su identidad. No sería necesario que yo predicase esto. No aquí en Filadelfia. No aquí en una denominación pentecostal. Pero es necesario, ¿saben por qué? Porque hemos dejado de mirar atrás. Y por eso hemos perdido nuestra identidad. Esta visión nace con bautismos repetidos en poder del Espíritu Santo. Pero con el paso del tiempo, quizás por la literatura bautista que hemos tenido en nuestras manos, hemos empezado a menospreciar este punto doctrinal. Y hemos interpretado desde la mente bautista pasajes como el de 1 Corintios capítulo 12, verso 13, donde dice que todos por un mismo Espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y hemos dicho, esto es el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo es el movimiento inmediato posterior a la salvación que nos injerta en el cuerpo místico de Jesús. ¿Estoy haciendo una crítica malsana hacia los hermanos bautistas? Digo, no. Voy a compartir con ellos el cielo. Por lo tanto, tendré que empezarme a llevar con ellos bien aquí en la tierra. He predicado en púlpitos bautistas. Son del Señor tanto como nosotros lo somos. Pero ellos no creen en ciertas cosas sobrenaturales. Ay, ¿he dicho sobrenatural? Perdón. No creen en ciertas cosas sobrenaturales. Y no creen porque tienen una interpretación con respecto a todo lo maravillosamente sobrenatural que hay en las páginas del Nuevo Testamento. Piensan que aquello se terminó cuando se cerró el canon. Es respetable, sí, pero yo no puedo olvidar que mi raíz no es bautista, mi raíz es pentecostal. ¡Gloria a Dios! Los respeto escrupulosamente, lo digo de corazón. Los amo en el Señor. Son tanto como yo en el Señor. Pero yo no pierdo mi identidad, porque de vez en cuando miro atrás. ¡Aleluya! Amén. Amén. Y eso me obliga a tener que predicar lo que hoy estoy predicando. ¿Cuántos me están entendiendo ustedes? Levanten por favor la mano. Griten amén. Amén. Voy a entrar ahora ya sí a predicarles acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Y voy a empezar a predicarles acerca de esto tomando como base el domingo de resurrección. Ya saben ustedes, nuestro amado Señor Jesucristo era el Verbo de Dios preexistente, que en el vientre de María y por la obra del Espíritu Santo, a causa del pecado de la humanidad y promovido por el amor de Dios, se hizo carne. Ya saben que nació en Belén de Judea y que vivió sin tacha ni pecado, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra. Y que en aquella vida de inocencia voluntariamente se entregó a la muerte de cruz para pagar la deuda de nuestros pecados. Pero después de haber muerto al tercer día, dice el credo apostólico que resucitó. Y cuando él resucitó aquel tercer día, ¿qué pasó? Muchas cosas, yo tan solo voy a centrarme en tres. Él se aparece a María Magdalena, la que estaba llorando en la mañana temprana. Como a la media tarde se aparece a dos discípulos que iban camino a Emaús, ¿lo recuerdan? Y en la noche ya se aparece a los 11 apóstoles que estaban encerrados en el aposento alto. Para tener una noción clara de qué ocurrió en el aposento alto en la noche del domingo de resurrección, tendríamos que leer paralelamente Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24, Juan 20, verso 22, subrayen este, Juan 20, verso 22, y Hechos capítulo 1. Si tuviésemos tiempo, que no lo tenemos, pero que yo les invito a que lo hagan en casa, de mirar estos 5 pasajes de forma paralela, ustedes tendrían la misma visión que yo acerca de lo que ocurrió en el aposento alto en la noche del domingo de resurrección. Esto fue lo que ocurrió en el tiempo, cronológicamente hablando, que yo les voy a narrar. El Señor Jesucristo ha aparecido en el aposento alto, puertas y ventanas cerradas, y Él ha aparecido en medio, con su cuerpo de gloria. Los apóstoles se han espantado de que le han visto allí. Y el Señor, viendo el espanto de ellos, lo primero que hace es ministrarles paz. Y les dice Jesús: paz a vosotros.
tras de ministrarles paz, se ha acercado a los apóstoles. Les ha enseñado las manos, les ha enseñado el costado y les ha dicho: tocad y palpad que yo mismo soy, para reafirmar que no era una visión fantasmagórica y para quitar los miedos e incertidumbres que en ellos había. Después de ministrarles paz y mostrarles las manos y el costado, dice Juan 20:22, que el Señor Jesucristo, soplando sobre ellos, les dijo: recibid el Espíritu Santo. Voy a subrayar el tercer paso. Después de ministrarles paz, después de dejarles tocar las manos y el costado, dice el texto Juan 20:22, que el Señor sopló y les dijo, literalmente: recibid el Espíritu Santo. No hay interpretación simbólica posible. Todo el contexto es un contexto literal. Gramaticalmente sería violentar la Escritura decir que ese soplo y esas palabras de Jesús estaban prefigurando algo que tenía que pasar. Recibid el Espíritu Santo. Con lo cual tengo que decir, el Espíritu Santo como morada lo reciben los apóstoles por primera vez en la historia de toda la humanidad en el aposento alto en la noche del domingo de resurrección. Ahí se instituye la Iglesia. Después de ese tercer paso, el Señor Jesucristo ya les ha hecho templos del Espíritu Santo. Ahora les dice: os voy a entregar la tarea. Primero salva y después la tarea. ¿No hemos dicho eso en cuanto a ti? ¿No hemos dicho eso al comienzo del mensaje en cuanto a nosotros? Primero te salva y después te da la tarea. No te puede dar la tarea si previamente no te ha salvado. Pero ¿cuál es la evidencia de que Dios te ha salvado? La morada del Espíritu Santo. Es decir, primero tiene que haber morada del Espíritu Santo para que después pueda haber comisión. Recibid el Espíritu Santo. Ahora que son templo del Espíritu Santo, ahora les dice: os voy a dejar vislumbrar la tarea que tengo para vosotros. Os voy a dejar vislumbrar la tarea que tengo para vosotros. Y predicad el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de que les ha enseñado la comisión, Lucas 24:49 les dice: pero no empecéis todavía, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Parece una aparente contradicción, ¿no? Los dos últimos puntos. Les dice: id, y después le dice: esperad. Eso es contradictorio, ¿no? Id, esperad. Si yo hubiera sido apóstol, le digo: oye, mira, tómate una tila, relájate, aclara las ideas y después me mandas, ¿eh? No me digas que vaya y después me digas que me refieres. No, gramaticalmente es una contradicción, pero ya sabéis, Jesús es el literato más grande que hay de todos los tiempos y es capaz de hacer que lo aparentemente contradictorio no lo sea, sino complementario. Él ha dicho: id, y después le ha dicho: pero todavía no estáis preparados para terminar con éxito lo que os estoy encomendando. Es por eso que esperad hasta que el poder venga, y entonces con el poder podréis conseguir con éxito la realización de la tarea. Gloria a Dios. ¿Cuántos entendieron eso? Es increíble lo que ha hecho el Señor. Le ha dicho a los 12 que todavía no están preparados. En otras palabras, ¿no? Déjenme resumir todo lo que ha dicho en el aposento alto. Miguel les ha dicho: no estáis preparados, chavales, que no estamos preparados nosotros. Os voy a narrar así por encima lo que es la carta de presentación de los 12. Y el Señor Jesús dijo que no estaban preparados. Aquellos 12 habían convivido con Jesús 3 años, después de dejar todo lo que tuvieron que dejar. Después de convivir con Jesús 3 años, donde le habían visto levantarse, donde le habían visto echarse a dormir, donde le habían visto predicar, donde le habían visto sanar al enfermo, después de todo eso, y de verle predicar, y de verle sanar, y de verle resucitar a muertos, después de todo eso le han visto morir en la cruz del Calvario. Pero además de ser testigos presenciales de la muerte del Señor en la cruz del Calvario, han sido testigos presenciales de la resurrección de entre los muertos. Pero además de esto, ha sido constituido templo del Espíritu Santo por el mismo soplo del mismo Señor resucitado. Pero además de esto, han recibido de su propia voz la comisión, la tarea de lo que tienen que hacer. Y a pesar de todo este currículum, Jesús dice: esperaos, todavía no estáis preparados. Mire, si yo tengo la carta de presentación que tenían estos 12, a mí no es que me den la mejor iglesia de Madrid, a mí me dan la mejor iglesia del mundo. Viene cualquier apóstol, o viene cualquier responsable, o viene cualquier líder, y si yo tengo la carta de presentación de estos 12, no hay otro como yo en el mundo. No es que me den la mejor iglesia de España, es que me dan la mejor iglesia del mundo.
Si yo vengo con una carta de presentación y digo, mira, he convivido 3 años con el Señor Jesús, ¿sabes? Yo sé cómo roncaba, he dormido muchas veces así. Pero le he visto levantarse por la mañana. Yo le he visto tomar el tazón de leche con los dátiles. Yo lo he visto, ¿no? Yo le he visto jugar con los niños. Yo le he visto predicar como nadie jamás ha predicado. Le he visto sanar toda clase de enfermedades. Le he visto resucitar a muertos. Le he visto multiplicar panes y peces. Pero además de esto, le vi en el Calvario. Le vi agonizar y morir como un delincuente cualquiera. Fui detrás de José de Arimatea y de Nicodemo y vi cómo le metían en el sepulcro. Pero ¿sabéis qué? En la mañana temprano del domingo también estaba con María Magdalena y le vi resucitado. Pero después también estuve por la noche con los apóstoles en el aposento alto y allí le vi aparecer. ¿Y sabéis qué? Me ministró paz y le toqué sus manos y le toqué su costado. Y sopló sobre mí y de que me dio por el sopo me dice, ya eres templo del Espíritu Santo. Pero además de esto me dijo, mira, ya te voy a enseñar para qué te he llamado. Para que vayas a Jerusalén y a Judea y a Samaria y hasta lo último de la tierra a que prediques mi palabra. ¿Estoy preparado para ir a cualquier sitio? Según el criterio de Jesús, no. Aunque todos me dijesen que sí, según el criterio de Jesús me diría, no, Lolo, tranquilo, quédate todavía en Almendralejo hasta que seas investido del poder de lo alto. Si estos 12 con este currículum necesitaron de la investidura de poder para tener éxito en la comisión que se les había dado, de ahí hacia abajo, díganme, ¿quién no necesita del poder de Dios para concluir con éxito la tarea que nos encomendó? ¿Cuántos entendieron eso? Levanten por favor sus manos, griten un poderoso y un vivo ¡amén! ¡Amén! ¿Saben por qué el Señor les ministró poder a los apóstoles por el tercer canal? ¿Saben por qué no por el primero ni tampoco por el segundo? Porque estaban recién nacidos, ¿no? Habían nacido aquella noche, recibí el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento no es categóricamente el recibir el Espíritu Santo en tu espíritu y ser constituido templo del mismo. ¿Cuándo nacieron los apóstoles? Cuando los llamó en la pesca, no, nacieron de nuevo ahí. Eran recién nacidos, por eso no tenían madurez en la fe para recibir poder por el canal de la fe. Y tampoco fidelidad en el carácter para recibir poder por el canal del don. Por eso les tiene que ministrar el poder por el bautismo en poder, porque esto era un comienzo. Amén, Señor. Amén. Nadie pone a un niño recién nacido a poder correr los 100 metros lisos, ¿no? A no ser que le dé algo especial para que le pueda correr. Porque hemos dicho que el bautismo con el Espíritu Santo, y esto quiero subrayarlo, es para los comienzos o, en su defecto, los recomienzos de la obra. Estamos al borde de un recomienzo. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos creen eso? Levanten sus manos, por favor, digan amén. ¡Amén! Déjenme adelantar un poco para ir terminando. ¿Cuándo se cumplió esto? Cuando se cumple lo que el Señor les ha dicho a los apóstoles en el aposento alto. Cuando se cumple la investidura de poder que ha sido predicha en Lucas 24:49. Se cumple en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Día de Pentecostés. Qué estratega es Jesús, ¿eh? No eligió otro día, no, el de Pentecostés. Oye, ¿por qué el de Pentecostés? Porque Pentecostés era una de las 3 grandes fiestas judías, Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. En esas 3 fiestas todos los varones judíos de la dispersión estaban obligados por ley a ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. ¿Sabéis vosotros que había más judíos fuera de Israel que en Israel mismo? Jesús, que es un estratega, quería bautizar con el Espíritu Santo un día donde hubiese tantos millones de judíos en Jerusalén de la dispersión que al irse pudiesen llevar el mensaje del nuevo bautismo en poder a las naciones en las que vivían. ¡Aleluya! En un solo día alcanzó 16 nacionalidades. Por eso eligió el día de Pentecostés. Y llegó el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Y cuando ha llegado el día de Pentecostés, dice la palabra del Señor que estaban los apóstoles todos reunidos en el aposento alto. En ese día de Pentecostés. Y estando ahí reunidos, dice que estaban unánimes y juntos. No dice que están ayunando, no dice que están orando, no dice tan siquiera que están de rodillas. Dice que están unánimes y juntos. Esto es todo lo que están haciendo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, subraya hecho, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Déjenme puntualizar lo más importante de este hecho. Y quiero que ustedes, junto conmigo, sean capaces de visualizarlo. El aposento alto es un edificio que está en la ciudad de Jerusalén. El templo es otro edificio que está en la misma ciudad de Jerusalén. La multitud de los judíos de la dispersión y también de los naturales se encuentran evidentemente en qué edificio, no en el aposento alto, sino en el templo. Porque es el templo el lugar, el centro neurálgico de la celebración de la fiesta. La gente había venido a celebrar la fiesta, por lo tanto están en el templo. Pero sin embargo en el aposento alto hay 120 personas. Aquí está el aposento alto, ciudad de Jerusalén. Aquí está el templo, ciudad de Jerusalén. Y de repente dice que ha venido como un viento recio, que ha llenado toda la casa. Y el lugar ha recibido una conmoción, un movimiento sísmico tal vez. Ha sido un viento de tal proporción y un movimiento sísmico de tal profundidad que el texto dice que la multitud que está en el templo, saliendo del templo, se ha ido al aposento alto a preguntar ¿qué ha pasado? Voy a hacer esto comprensible. Este es un local de la ciudad de Madrid y aquí estamos como 120. El Estadio Santiago Bernabéu es otro lugar de la ciudad de Madrid. Pero el Museo de Bellas Artes es otro lugar de Madrid. ¿Podríamos estar enumerando lugares importantes de Madrid que concentran a muchísima gente? Podríamos enumerar 10, 15, 20, 30, 50, 70 tal vez. Todos ellos van llenos de gente, en su vida normal y cotidiana, en los espectáculos que el mundo les ofrece. Y nosotros 120 estamos en este lugar. Imaginen que aquí hay un bautismo semejante a este. Y viene un viento recio. Y hay un movimiento sísmico. ¿Qué provoca que se vacíe el Bernabéu? ¿Qué provoca que se vacíen los lugares de arte? Aleluya. Que provoca que se vacíen todos los puntos donde se concentran las multitudes de esta ciudad. Y se vienen todas las multitudes ahí a las puertas a preguntarnos ¿qué está pasando? Eso es lo que pasó ahí. Amén. Lo tienen que leer viéndolo para que entiendan la dimensión de lo que ocurrió. Yo a veces he intentado visualizarlo de una forma más detenida, como ralentizándolo. Ya sabéis que si Walt Disney no hubiera existido, que en paz esté, Walt Disney hubiera sido. Y yo a veces he intentado imaginar esto, ralentizado, y yo me he imaginado que venía un viento recio, qué sé yo, un viento recio que levantaba una polvoreda. Y aquel viento recio ha entrado por la ciudad de Jerusalén, ha pasado por el templo. Y aquel viento ha ido pasando. Luego así lento porque lo estoy ralentizando, Vamos a dar la mitad. Y la gente que está en el templo, unos adorando, otros sacrificando, de hecho. Y el viento ha seguido andando. Y ellos se han marchado detrás del viento. Y a medida que el viento va marchando, ellos van detrás, se ha movido Jerusalén entera. Y ha llegado un momento en que aquel viento, aquella nube, quizás la Shekinah de gloria, estoy imaginando, se ha detenido sobre el aposento alto. Y entonces todo el mundo se ha parado. Y cuando todo el mundo se ha parado, ha visto aquella Shekinah de gloria que descendía sobre aquel lugar de una forma impresionante. Y todo el suelo se ha movido. Y después de esto se han abierto las puertas del aposento alto. Y han salido aquellos hombres que estaban dentro. ¿Y qué traen aquellos hombres? Dice que traen lenguas repartidas como de fuego sobre las cabezas. De nuevo el género literario es literal. Eran lenguas de fuego como lenguas de fuego. ¿Han visto alguna vez una lengua de fuego? Hemos visto una lengua de fuego. En las candelas hemos visto una lengua de fuego.
Eso es una lengua de fuego. Lo que vemos en la candela que ¡plas! Eso es una lengua de fuego. Esto tienen ellos en la cabeza. Y la gente se ha impresionado más. Ya no es el viento recio, ya no es el estruendo. Ahora resulta que salen con unos fuegos en la cabeza. Pero de que empiezan a hablar, de que hablan la boca, aquellos que eran galileos, del vulgo sin letras, ninguno de ellos era universitario. Conocían el arameo y lo hablaban mal hablado. Pero se ponen a hablar ahora bajo la influencia de ese bautismo de poder y empiezan a hablar en otras lenguas según el Espíritu les da que hablen. Dice, aquí estamos partos, medos, elamitas, romanos, griegos, y así menciona hasta 16 nacionalidades. Y dice que están hablando en las lenguas en las que hemos nacido. Somos judíos, pero de la dispersión. Y estos hablan de los lugares en los que hemos nacido, pero son galileos, del vulgo y sin letras. Pero ¿cómo esto puede hablar? Porque de las lenguas que hablan ahí no es el idioma inteligible que nosotros a veces en nuestros cultos usamos, que también es de Dios. Aquí de las lenguas que se hablan es de hablar un idioma desconocido sin haberlo aprendido. Si ahí hubiera visto ingleses y franceses, alemanes y portugueses, finlandeses y suecos, y yo hubiera sido uno de esos, hubiese hablado en inglés, en finlandés, en sueco, en portugués, sin haberlo aprendido. Eso está pasando. ¿Saben una cosa? Cuando ocurre un bautismo con el Espíritu Santo, se entera el que lo recibe y los que están alrededor se enteran también. Amén. ¿Has recibido alguna vez algo de esto? Porque no estás bautizado en el poder del Espíritu Santo. Porque cuando el bautismo en poder con el Espíritu Santo viene, vuelvo a reiterarlo, se entera el que lo recibe y se enteran todos los alrededores de aquel que acaba de recibirlo. Y los que estén entendiendo esto, levanten sus manos, griten ¡amén! Santo. Ante todas aquellas evidencias hay un grupo que se revela contrario. Siempre hay un grupo contrario, por muy evidente que sean las cosas que están pasando. Y apareció un grupo contrario y al final Miguel dijo ¡vosotros! Y ahí aparece la figura de San Pedro. San Pedro da un paso al frente para defender la sobriedad de sus condiscípulos. Y les dice, partido opositor, no estamos ebrios, es demasiado temprano. Y además, los cristianos no acostumbramos a beber. Porque no acostumbramos a beber los cristianos. Y cuando San Pedro sigue con la defensa de la sobriedad, les dice, mirad, partido opositor, no estamos seguros, demasiado temprano. Lo que está pasando aquí fue lo que profetizó el profeta Joel. Y le lleva la profecía de Joel, capítulo 2, verso 22 hasta el 32. Dice, lo que estáis viendo con vuestros ojos es lo que hace muchos años el profeta Joel profetizó en el capítulo 2 de su libro. Allí Joel dijo, en lo postrero de los tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros hombres y vuestras mujeres, y aun vuestros esclavos recibirán sueños y verán visiones. Aleluya. Analicemos un poco la profecía de Joel, que se cumplió en el día de Pentecostés. Joel dijo, en lo postrero de los tiempos, nos dio la cronología en la que iba a acontecer esto. En lo postrero de los tiempos. Y Pedro, que estaba bajo inspiración divina, ha dicho, esto es el cumplimiento de aquello. Lo postrero de los tiempos no comienzan con la aparición del anticristo. Lo postrero de los tiempos comenzó con el bautismo en poder en el día de Pentecostés. En lo postrero de los tiempos derramaré de mi espíritu, ha dicho Joel, sobre toda carne. Esta es la llave maestra para interpretar este texto. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ha especificado Joel, sobre ancianos, sobre ancianas, sobre niños, sobre niñas y aun sobre esclavos. Sobre toda carne. ¿Por qué Joel puntualiza esto? ¿Por qué Joel dice, en lo postrero de los tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne? ¿Por qué puntualiza esto? ¿Y por qué San Pedro hace hincapié también en ello? Esto es lo que profetizó Joel. Joel profetizó que el bautismo con el Espíritu Santo llegaría un momento en que estaría abierto a todos los miembros del pueblo de Dios. Aleluya. ¿Por qué dijo eso? Porque hasta aquel momento el bautismo con el Espíritu Santo existía,
pero estaba supeditado a la élite religiosa de Israel. ¿Qué estoy diciendo? Que el bautismo con el Espíritu Santo no es característica de la gracia. El bautismo con el Espíritu Santo ya existía en el Antiguo Testamento. La diferencia del bautismo de poder con el Espíritu Santo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento estaba circunscrito a la élite religiosa. En el Antiguo Testamento tan solo podían recibir bautismos de poder los profetas, los jueces, los reyes o bien los sacerdotes. Sin embargo, en la gracia dice: derramaré de mi Espíritu ¿sobre qué? Sobre toda carne, ancianos, ancianas, jóvenes, niños, esclavos, esclavas. Gloria a Dios. Esta es la llave maestra, la interpretación. La diferencia es que antes era tan solo para unos cuantos, ahora es para todos. Amén. ¿No os acordáis que en el Antiguo Testamento había bautismo con el Espíritu Santo? Os veo con cara de extrañeza. ¿No os acordáis? ¿No os acordáis de Sansón o de David o de Saúl o de Gedeón o de Elías? ¿Podríamos hablar de Sansón? Dice la palabra del Señor que Sansón en una vez con una quijada de asno, aún fresca, empezó a matar a filisteos con una quijada de asno. Hizo un montón y dos montones y tres montones. 1000 filisteos de un solo hombre. ¿Os habéis pegado alguna vez con 2 hombres? ¿Os habéis pegado con 3? ¿Os habéis pegado alguna vez con 4 hombres? Yo tampoco. Igual os he pegado. Y una vez me quise pegar con unos cuantos y cuando los vi salí corriendo. Es lo mejor. Porque si un hombre, por fuerte que sea, se pega con 3 hombres, de seguro que va a salir perdiendo. Pero este se ha pegado con 1000 y los ha matado a todos. ¿Qué era? ¿Una fuerza natural? No. Dice el texto: y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Cuando sale de aquella ciudad, de Hebrón, y tomó las 2 puertas. No eran puertas como esas, eran las puertas de la ciudad. ¿Habéis visto alguna vez una ciudad amurallada? En Ávila tenemos una. Badajoz también fue ciudad amurallada. Las puertas de la ciudad amuralladas llegan a ese techo. Y se cogió las dos Ramón, hizo así, ¡plax! Y se las cargó y se las llevó hasta el monte. Pero eso era fuerza natural. Dice el texto: pero el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Se vuelve a repetir. ¿Se acuerdan ustedes, dejando Sansón, se acuerdan de David? Dice la palabra del Señor que David era pastor de las ovejas de su padre. Y siendo pastor de las ovejas de su padre, a veces venía un león, a veces venía un oso, le arrebataba una pieza del rebaño. Y dice la palabra: y yo, dice David en primera persona, y yo salía detrás del oso y salía detrás del león. Pero ustedes han visto algo alguna vez más ridículo que eso, más increíble que eso. ¿Cómo un niño con 14 años puede salir detrás de un oso, de un león? Lo normal es que el oso y el león salgan detrás del niño. Pero el texto sagrado no se puede quebrantar. Dice que el niño corría detrás del oso y del león, pero dice más. Dice: y llegaba donde estaba el oso y el león y le metía la mano en la sauce. Esto va a morirse. Dice: y le sacaba la pieza y me iba. Dice: y si se revolvía contra mí. O sea, él no iba a matar a osos y leones, él iba a salvar ovejas. Que hay algunos que van a matar a osos y leones. No hay que matar a osos y leones, hay que ir a salvar ovejas. Miren, a Satanás es el lobo, déjenlo tranquilo, Satanás, no tiene tanta importancia. Ustedes vayan a salvar ovejas. Cuando Satanás se meta en el medio, entonces le dan un porrazo bien en el nombre de Jesús. Pero no se dediquen a ir detrás de demonios, nosotros no vamos detrás de demonios, vamos detrás de pecadores para ver. ¡Aleluya! Pero bueno, volviendo al tema. Dice que iba y le sacaba la pieza y se iba. Dice: y si se revuelve contra mí, dice, entonces con las manos vacías voy y lo mato. Esto es normal que un niño con 14 años despedaza con las manos desnudas a un oso o a un león. ¿Habéis visto alguna vez un oso o un león? Yo estaba en un zoo, he visto un oso o un león, no te acerques a él. Dice que con las manos desnudas lo mataba. ¿Cómo es esto? Dice el texto, se repite el epíteto. Dice el texto: y el Espíritu del Señor venía sobre mí. Pero dejen ustedes a Sansón y dejen ustedes a David y vénganse a ver a Elías. ¿Se acuerdan de Elías en el Monte Carmelo? En aquel choque de poder espectacular donde Dios respalda el ministerio de Elías por fuego y después por agua. ¿Qué le dice Elías? Acá, aquel pusilánime, antes de que el agua venga, dice: corre, engancha los caballos al carro y sal corriendo, porque agua grande viene. Y aquel enganchó el carro, camino a Jezreel, donde tenía un palacio. Dice la escritura después, dice: y se ciñó Elías, y salió corriendo desde el Monte Carmelo a Jezreel, dice, y corrió más que los caballos de acá. ¿Cómo se puede correr más que los caballos de acá? Ni Ben Johnson dopado en sus tiempos. Pero ¿qué dice el texto? Se vuelve a repetir. Dice: y la mano del Señor fue sobre mí. Y entonces me seguí y corrí más que los caballos de acá. Se dan cuenta
reiteradamente hay bautismos de poder en el Espíritu Santo, pero todos, absolutamente todos, están circunscritos a la élite religiosa: Sansón, David, Saúl, Gedeón, es decir, tan solo profetas, jueces, reyes, sacerdotes. Pero ahora, en el día de Pentecostés, se abre la veda. El poder divino que estaba circunscrito para unos cuantos, ahora se ha abierto para todos. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren el poder del Señor? Levanten sus manos, griten ¡amén! Está abierto para ti. Hay algunos que dicen: sí, pero es que nada más que está en el capítulo 2 de los Hechos, como si no fuera suficiente. Pero es que no se han dado cuenta que no solo está en el capítulo 2 de los Hechos. En el capítulo 4 de los Hechos vemos otro bautismo de poder. Dice que estaban orando. Y orando. Dice que vino un bautismo de poder y el lugar en el que estaban, las paredes temblaron. ¿Ha temblado alguna vez las paredes del lugar donde ora? A mí tampoco, ¿sabes por qué? Porque no estamos bautizados en poder. Porque vuelvo a repetir, cuando hay un bautismo de poder se entera el que lo recibe y se enteran los que están alrededor. Pero dejen el capítulo 2, dejen el capítulo 4, vengan al capítulo 8. En el capítulo 8 del Evangelio, de los Hechos de los Apóstoles, encontramos como aquel diácono que ascendió a evangelista se fue a Samaria y predicó. ¿Se acuerdan? Dice que predicó y que predicando la gente se convertía, y como se convertían y aceptaban al Señor, los bautizaba en agua. Noten esto, los bautizaba en agua. ¿Qué es el bautismo en agua? El bautismo en agua es la exteriorización del nuevo nacimiento. Yo nazco de nuevo hoy, me bautizan mañana, y lo que estoy haciendo con ese bautismo en agua es la representación de un drama. Estoy representando que en la inmersión he muerto con Cristo y en la emersión he resucitado con Él. Esto es el bautismo en agua, ¿de acuerdo? No se puede bautizar a uno que no haya nacido de nuevo. Y dice el texto que Él bautizaba a gente, habían nacido de nuevo. Si habían nacido de nuevo, es que tenían el Espíritu Santo por dentro. ¿Sí o no? Les invito a que después en casa examinen el capítulo 8 de Hechos. Si estaban bautizados es porque eran templos. Habían recibido la palabra de la boca de Felipe, la habían creído, habían sido constituidos templos del Espíritu Santo, ya tienen al Espíritu Santo para salvación y han sido bautizados como exteriorización del nuevo nacimiento. Pero dice ahora el texto que enterándose en Jerusalén los apóstoles del Cordero que en Samaria hay un avivamiento, mandan a quien, a Pedro y a Juan, y dice el texto: llevando Pedro y Juan ponían las manos sobre los que se habían convertido y recibían el Espíritu Santo. Vamos a ver. ¿Cómo que ahora Pedro y Juan vienen, ponen las manos y reciben el Espíritu Santo? Pero no ha dicho el texto con anterioridad que estos ya habían recibido al Espíritu Santo y lo habían confirmado con el bautismo en aguas. Sí. ¿Es contradictorio o no? En el texto anterior lo que está diciendo es que han recibido el Espíritu Santo para salvación, y ahora está diciendo que han recibido una capacitación por la imposición de manos apostólicas de poder. ¿Lo entendieron? Pero noten esto, verso 18 del capítulo 8. Dice que allí está Simón el mago. Simón el mago no era un personaje cualquiera, era un ministro de Satanás, de las profundidades de Satanás. Estaba acostumbrado a las cosas espectaculares y a las sobrenaturales. No se espantaba con cualquier cosa. De que ha visto a Felipe se ha convertido. Pero ahora ve a Pedro y a Juan ponen las manos, viene el Espíritu Santo, y dice en el verso 18: y viendo Simón, eso dice el texto, y viendo Simón, vio algo. Le dijo a Pedro: oye, dime cuánto vale esto, te lo pago. ¿Se acuerdan del texto, no? Y Pedro le dijo: esto no se compra con dinero. Ahora, aunque yo quiero puntualizar en el hecho de que Simón vio, dice, y viendo Simón, los que sois pastores, ¿cuántas veces no hemos hecho la confesión del pecador? Hemos llamado a la gente al altar, ¿no? Han recibido a Jesús, y después de terminar la oración hemos dicho: desde hoy eres hijo de Dios porque el Espíritu de Dios mora en ti. ¿Visteis algo aquel día? ¿Por qué? Porque la morada del Espíritu Santo no tiene visión, no tiene señal externa. Decimos que recibieron al Espíritu Santo por la fe en la palabra, Efesios 1:13, y habiendo oído el mensaje de salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Punto, no hay más. Todos lo hemos hecho. Se acercan, hacen la oración del pecador y después decimos: eres templo del Espíritu Santo, has recibido el Espíritu Santo. Pero pastor, ¿has visto algo? ¿Has visto un trapo? ¿No te ha entrado por el oído? No, mira, hija, no, yo no he visto nada, lo digo en la fe, es que lo dice Efesios 1:13. Yo he predicado, tú has creído y entonces eres templo del Espíritu Santo. Recepción del Espíritu para morada no tiene nada que se haga visible. Sin embargo, la recepción del Espíritu para poder siempre tiene algo que es visible. Viento, estruendo, lenguas de fuego, idiomas extranjeros, terremoto en las casas, y ahora, capítulo 8, no sabemos qué. Pero Simón vio
Y porque vio, dijo Pablo, ¿qué vio? No lo sabemos, pero vio. Pero déjenme el capítulo 2, déjenme el capítulo 4, déjenme el capítulo 8, vénganse al capítulo 10 en la casa de Cornelio. Y ahí vemos nuevamente que San Pedro viene, ministra, y ahí confluye la morada y el bautismo, qué cosas. Pero Pedro se tiene que explicar delante de la iglesia de Jerusalén. No le dijeron, has entrado a morar en casa de hombres gentiles. ¿Por qué? Porque la iglesia era niña todavía. Por eso no podía recibir poder, por la madurez de la fe, ni por la fidelidad del carácter, porque era muy niña. Y dice, Pedro, vamos a ver, se habían convertido un montón de ellos y le vienen a recriminar a toda la casa de un gentil. ¿Pero por qué? Porque eran niños. Oye, que has entrado. Y el otro para defenderse tiene que decir, cuidado, que yo no he ido de voluntad propia, Estos que vinieron conmigo pueden dar testimonio. Allí les pasó a ellos lo que en el capítulo 2 nos pasó a nosotros. Aleluya. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? Capítulo 2, capítulo 4, capítulo 8, capítulo 10. En definitiva, el bautismo en poder con el Espíritu Santo es una verdad que está reiteradamente repetida en las Escrituras y que, como dijera Joel y confirmase San Pedro, está abierta para todos nosotros. Aleluya. ¿Te falta fidelidad en el carácter y tu don no fluye como debiera? ¿Te falta madurez en la fe y no puedes alcanzar las promesas tranquilo? Existe otro canal de ministración de poder. Es el bautismo en poder con el Espíritu Santo. Dios te quiere dar poder para que termines con éxito la tarea que te encomendó. Y aquellos que deseen eso levanten sus manos, griten ¡amén! ¡Amén! Fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Voy a terminar para poder ir al culto que tenemos después. Voy a terminar con una conclusión breve y diciéndoles qué hacemos para obtener el bautismo en poder con el Espíritu Santo, ya que hemos reconocido que nos falta fidelidad en el carácter para que el don fluya y hemos reconocido que nos falta madurez en la fe para ir a tomar las promesas de poder que Dios ya nos concedió. Pero antes de decirles qué hacer o cómo obtenerlo, quiero decirles, ¿lo necesitamos? ¡Indudablemente! Sin un bautismo de poder, podremos saber lo que tenemos que hacer, pero no podremos lograrlo. Y no hay nada más frustrante en la vida que saber lo que tienes que alcanzar y morir sin poder alcanzarlo. Les hablo con el corazón en la mano y me duele el alma. Tengo una pesadilla. Terminar mis días en la tierra, morirme, amanecer delante del Señor, tengo la certeza de que soy salvo. Y después de que esté delante de Él, avergonzado y cabizbajo, tener que reconocer que no fui lo que me mandaste a hacer, ni hice lo que me encomendaste para hacer. Porque sé que no podré hacer lo que Dios me encomendó si previamente no recibo una inyección de poder. Gloria a Dios. ¿Que lo necesitamos? Amén. Les garantizo que lo necesitamos. ¿Cómo obtenerlo? Para acabar de una forma sencilla. Antes de decirles cómo obtenerlo, tengo que aclararles que el bautismo con el Espíritu Santo en su ministración divina es variopinto. Demasiado variopinto. No hay quien lo encasille, cariño mío. Hay doctrinas que las encasillas bien, hay otras. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Qué bonita es, ¿eh? Ahí está, encasilladita. Tú escuchas, crees y se te aplica la justicia de Cristo. ¡Ay, qué bien! 2 y 2 son 4, pero aquí la matemática falla. Es demasiado variopinto. Dios ministrando el bautismo con el Espíritu Santo. Algunos estaban unánimes y juntos y vino. Lo estaban esperando, no dice que lo estaban esperando, pero vino. A otros mientras que escuchaban a Pedro, vino. A otros mientras que les ponían las manos. ¿Veis lo variado que es? Por imposición de manos, por estar escuchando, por estar sentados. Pero dentro de que es muy variopinto y nos puede sorprender, en las Escrituras sí se nos enseña que hay una forma de pelear por obtenerlo, entre comillas. Y la fórmula es esta, presten atención. Para ser bautizados en poder con el Espíritu Santo, entendiendo que es muy variopinto y se puede hacer de cualquier otra manera porque Dios es soberano, pero entendiendo eso, para recibir un bautismo en poder con el Espíritu Santo hay que creerlo.
hay que creer en lo que estoy predicando. Y después de creerlo, hay que pedirlo. Pero no de cualquier manera. Hay que pedirlo con humildad e insistencia. Aleluya. Creerlo, pedirlo con humildad e insistencia. Si no lo crees, no lo puedes obtener. ¿Saben por qué? Por un principio eterno que hay en la palabra del Señor. La palabra del Señor, todo lo que dice es verdad, pero solo es de aplicación personal en la medida que se cree. Es verdad que Cristo murió por nuestros pecados, pero tan verdad como eso es que solo será beneficioso para aquellos que crean en eso que dice la palabra. Por lo tanto, esto hay que creerlo. Si no lo crees, aunque sea verdad, no tiene aplicación personal. Pero no solo hay que creerlo, hay que pedirlo. Lucas capítulo 11, verso 11 al 13. En un contexto en el que Jesús está enseñando acerca de la oración, en mitad de ese contexto, el Señor Jesús se pone a hablar de la oración que pide el bautismo en poder. Y para ilustrarlo, porque el Señor se quería hacer entender, usó a un padre malo y a un hijo pedigüeño. Y dijo el Señor Jesús, hablando de pedir el Espíritu Santo para poder, dice, había un padre malo que era tan malo que si le pedías un pescado le daba una piedra, y si le pedías un trozo de pan le daba una serpiente. Así era de malo. Pero sin embargo llegó su hijo, un hijo pedigüeño, y le pidió un poco de pan y el padre malo le dio pan, y le pidió un poco de pescado y el padre malo le dio pescado. ¿Por qué el padre malo da cosas buenas al hijo pedigüeño? Y dice el texto, entre líneas, porque era su hijo. Si voy yo que soy un extraño, le digo, dame pan, me dice, toma una piedra. Si voy yo que soy un extraño, le digo, dame pescado, me dice, toma una serpiente. Pero si va su hijo, le dice, dame pan, le da pan. Y si le dice, dame pescado, le da pescado. ¿Por qué? Por la relación de naturaleza. Porque es su hijo. Desde que el Señor terminó esa ilustración, da la enseñanza. Y dice, cuánto más mi Padre, que es bueno, no dará el Espíritu Santo a quien, al que se lo pida. El que está pidiendo es hijo. Por lo tanto no pide el Espíritu Santo para salvación, pide el Espíritu Santo para poder. Por lo tanto, una de las formas de recibir el bautismo en poder es pidiendo. Pero ¿cómo pedimos? No es una petición cualquiera. Tiene que ser una petición con humildad e insistencia. Déjenme aclarar una cosa. Cuando yo hablo de una humildad en el pedir, estoy hablando que es una petición nacida del reconocimiento de la incapacidad propia. No pido el poder para tener poder. Te confieso que me da igual el poder de Dios. No quiero el poder de Dios por el poder de Dios. Quiero el poder de Dios porque lo tengo que invertir en la tarea que me dio. ¿Sabes por qué? Porque me he dado cuenta a estas alturas de mi vida que no soy capaz de terminar la tarea si Él no me la financia. Cuando vayas a pedir el poder, ve porque previamente has estado en el umbral del propósito de Dios. Y has visto el propósito de Dios, Miguel, con tu vida, y cuando lo has visto has dicho, ¡ay, qué bendición! Para esto me quiere Dios. Pero después de ver el poder te has mirado a ti mismo y has dicho, grande, pequeño, grande, pequeño. Yo soy de la generación de Barrio Sésamo, ¿sabes? Cuando ves el propósito tan grande y tan pequeño, puedes vislumbrar lo que Dios quiere, pero te ves incapacitado para hacerlo. Es demasiado grande lo que Dios me pide que haga y yo soy demasiado pequeño. Y es entonces que ahí, en ese reconocimiento de incapacidad, vas donde Dios y le dices, oye, ¿por qué no me financias el proyecto? Dame poder. Esa es la petición con humildad, no con altanería. Pero además de pedir con humildad después de creerlo, hay que pedir con insistencia. ¿Y por qué con insistencia? Porque la insistencia, Ramón, la insistencia es la exteriorización de la verdadera necesidad. Solo pedimos lo que verdaderamente queremos. Aleluya, gloria a Dios. No vale ir un día a pedir el poder de los 3 meses. Tú no quieres el poder, tú no quieres nada. Tú estás emocionado hoy porque has escuchado la palabra, pero tú no quieres nada.
como Nehemías. De diciembre a abril, me parece que estuvo, de diciembre a abril, de que se enteró del propósito de Dios con su vida. Y Dios le dijo, entre líneas, ¿no? Por aquella comitiva que vino, le dijo, mira, Nehemías, yo no te llamo para copero, ¿sabes? Te he llamado para albañil. Ah, sí, sí. Yo te he llamado para que te pongas un vuelo de trabajo y para que reedifiques muros y para que mantenes puertas. ¡Ah, bien! Descubrió su propósito, pero se dio cuenta que no tenía poder, ¿sabes? Por eso estuvo cuatro meses orando, ayunando, con la cara pálida, demacrado. Aleluya. Tan mal estaba que desde que lo vio el rey, que era su amigo en la tarjeta, le dijo, chaval, ¿te pasa algo? Viendo tu cara, veo tu corazón, ¿qué te pasa? ¿Veis? Tuvo 4 meses insistiendo. Se le fue la vida, porque dijo, si no cumplo la tarea, me muero. La insistencia es la que tuvo Jacob en el Jabón. Dice, si voy hacia adelante, mi hermano, si voy hacia atrás, mi suegro, no. Y dijo, no tengo recursos. Me voy, le decía al ángel, me voy, y le decía, no te vayas. Y el ángel le decía, que no me voy. Y no te vayas, que me voy, que no te vayas. O mátame o dame el poder. Pero no me quedes como estoy. O me matas aquí, o me bautizas con poder aquí. Pero no me quedes más como estoy. Eso es desesperación, eso es insistencia. Voy a terminar con esto. Un discípulo se va donde un maestro. Le dice, maestro, ¿qué hago para recibir el poder de Dios? Se levantó el maestro. Le dijo, sígueme. Maestro delante y discípulo detrás. Se fueron a la orilla de un río. Maestro frente a discípulo. Discípulo frente a maestro. Ahí en la orilla. En un momento de forma inesperada, después de un largo silencio, el maestro se abalanza sobre el discípulo, le coge por el cuello, le mete la cabeza en el río. 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos, 25 segundos, 60 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 2 minutos y medio. Le saca la cabeza, el discípulo. La enseñanza del maestro. Cuando desees a Dios como has deseado el aire mientras que estaba sumergido, entonces el poder de Dios vendrá. ¡Desesperados por Él! Ponte pies. Cierren un poco esa luz. Creyendo, pidiendo, con humildad, con insistencia, con desesperación, en lo postrero de los tiempos, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Hoy está abierto el canal de la impartición de poder. Créelo, pídelo humildemente, con insistencia. Esa alabanza, mientras que suena esa alabanza, mientras que esa alabanza suena, empieza hoy a pedir, empieza hoy a clamar, empieza hoy a desesperarte. Viene Dios a visitarte. Danos corolla, mamamamaya, libre de destroje, libre de Espíritu Santo, precioso mío, lleva tu palabra, toca mentes, corazones, levanta a los caídos, restaura a los heridos, sopla sobre nosotros, dulce Espíritu de Dios. Aleluya. Esa alabanza, por favor, manténganse ahí en esa comunión. Un par de minutos. Aleluya. Precioso, maravilloso Espíritu. Ven y bautízanos. Impártenos tu voz. Aleluya.